Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Demon Slayer, un viaje en silencio. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 61. Aura del personaje principal. Tercer punto de vista. Kanae Kocho. Mierda. Tales blasfemias rara vez salían de los hermosos labios de Kanae Kocho. Pero si alguien viera la situación en la que se encontraba, sin duda la comprendería y diría que su maldición estaba justificada. ¿Y en qué situación exactamente se encontraba? Bueno, estaba rodeada por unas pocas docenas de demonios de alto nivel. Eso por sí solo sería un reto para cualquiera Shira, pero para colmo, una luna inferior los guiaba. Afortunadamente para ella, la luna inferior ocupaba el quinto lugar, lo que significaba que el demonio era uno de los más débiles, incluso entre los demonios de la luna inferior. Lo sabía por el kanji número 5, grabado en su ojo izquierdo. Sin embargo, se encontraba en una situación muy problemática. No tienes esperanza de salir vivo de esto. Morirás y me daré un festín con tu cadáver antes de llevarle tu cabeza, dijo la luna inferior mientras observaba desde una distancia prudencial. El demonio era un cobarde. ¿Y me recompensará con su sangre por un trabajo bien hecho?, dijo la luna inferior con éxtasis. ¿Era normal que los demonios se pusieran duros al revelar su malvado plan? Pensó al ver la tienda de campaña en sus pantalones. Ella quiso blanquearse los ojos cuando vio eso. Se movía con la gracia de una bailarina y la elegancia de una pintora mientras esquivaba los ataques de los demonios que la rodeaban. El sonido de su espada al defenderse era lo único que resonaba en el entorno, aparte de los desagradables gruñidos de los demonios. Ella estaba cansada. Había estado investigando al demonio durante casi una semana y estaba lleno de trabajo agotador porque el demonio era inteligente y deliberadamente la destruía mentalmente antes de emboscarla. Honestamente, Kanae se preguntaba cómo Seiji hacía todas esas misiones de investigación con tanta facilidad. Cuando estaba activo, nunca tenían que preocuparse por esos trabajos. «Detente, maldita sea», gritó un demonio y se abalanzó sobre ella con temeridad. Ella sonrió al verlo. Finalmente, llegó la oportunidad que esperaba. Fue un error del enemigo que ella planeaba aprovechar al máximo. Respiración de flores. Quartier. El mundo se volvió rosa y las flores comenzaron a cobrar vida. Anagoromo carmesí. Su espada se convirtió en una hermosa flor que se curvaba y retorcía sobre sí misma. El demonio intentó bloquear su ataque, pero este simplemente se curvó hacia la abertura y le cortó la cabeza. El salpicadura de sangre demoníaca y el rastro de su espada crean la imagen de una flor floreciente. Los demonios cercanos se detuvieron al sentir un dulce aroma que los invadió. Quedaron momentáneamente maravillados por la escena. Kanae en ese instante parecía un ángel. Ella sonrió. Ella puede manejar esto. Respiración floral. Kindier. Su brazo se aflojó, colgando como una planta nueva, una flor joven. Así fue hasta que entró en acción y dibujó hermosas curvas de 9 cortes. Las flores florecieron, y su movimiento era poesía en movimiento, la mejor gracia. En un solo instante, cuando los demonios respiraron, 9 cabezas cayeron. La sangre salpicó violentamente, pero curiosamente, ni una gota la tocó, como si el mundo se cuidara de no manchar su belleza. Fue la violencia en su forma más hermosa. La belleza en su forma más cruel. Peonías de futilidad, susurró antes de que los demonios se disiparan. ¿Qué demonios están haciendo? Váyanse. Atáquenla antes de que mate a alguien más. La luna inferior fue la primera en salir del trance. Kanae exhaló bruscamente, revoloteando su flequillo antes de enfrentarse de nuevo a los demonios. Después de eso, ya no había ninguna oportunidad que pudiera aprovechar. La respiración floral dependía mucho de la vista del usuario. En cierto sentido, era básicamente el estilo de lucha habitual de Seiji, pero suavizado. El usuario peleaba mejor cuando podía concentrarse en un enemigo en lugar de varios, ya que no tenía ojos especiales como Seiji, que podía procesar y concentrarse en varios oponentes a la vez. Un par de ojos solo podían enfocar un enemigo a la vez. Así que, sin más oportunidades, Kanae fue empujada lentamente hacia atrás. La luna inferior también se unió a la lucha varias veces, lo que aceleró aún más su derrota. Pero nunca se enfrascó en una lucha larga, temiendo tener una carta de triunfo. Lo cual hizo. ¿De verdad necesito usar eso?
pensó. Se refería a la forma final de respiración floral, que podía mejorar la vista del usuario para que pudiera ver en cámara lenta. Sin embargo, la técnica podría provocar la ruptura de vasos sanguíneos en los ojos y causar ceguera parcial, por lo que era una técnica arriesgada que prefería no utilizar. Si lo usaba, sin duda ganaría esta confrontación o al menos aseguraría su supervivencia. Pero aún dudaba en hacerlo, con la esperanza de encontrar una mejor salida. Seiji, la imagen de un chico morado apareció en su mente y de inmediato se sintió nerviosa y avergonzada. Casi perdió la concentración y permitió que un demonio la atacara. Era comprensible, después de todo, era vergonzoso que ella esperara ayuda de él a pesar de que se suponía que era mayor que él. No podía evitarlo. Si alguien siempre estaba ahí para apoyarte tantas veces, naturalmente empezarías a confiar en él. Y Seiji siempre había estado ahí para ella. Cada vez que surgía algún problema en su vida, él estaba ahí para salvarla. Esto se debía a que Seiji, sabiendo que Kanae pronto estaría en peligro según el canon, estaba completamente concentrado en ella. Siempre que ella estaba en una misión, él también permanecía cerca de ella y corría inmediatamente a ayudarla cuando la necesitaba, temiendo que fuera su fin. También le hizo lo mismo a otras Asiras, pero cuando se trató de ella lo dio todo. Esto había estado sucediendo durante casi un año, desde que cumplió 17 años. Que fue el año en el que se encontraría con Douma y moriría según la línea de tiempo del canon. Fue precisamente este cariño que Seiji demostró lo que la hizo enamorarse de él. Algo que, por cierto, aún no había aceptado. Era imposible para una chica virgen no enamorarse cuando un hombre le mostraba tanto cariño y atención. Sin ninguna razón en particular, desde la perspectiva de Kanae. Estuvo bien hasta la cuarta vez que él la ayudó, pero desde entonces, poco a poco fue creciendo en su corazón. Semejante actitud protectora realmente le hacía gracia su feminidad. No había otra forma de decirlo. Negó con la cabeza, dispersando todos sus pensamientos porque las garras de un demonio se acercaron demasiado a su gusto. Por suerte, no tenían un arte de demonio de sangre complicado. Respiró hondo y saltó hacia atrás para distanciarse. Acercó la espada al pecho y cambió de postura. Un repentino silencio cayó en el aire e incluso los demonios se detuvieron. Todos los instintos al unísono gritaron: ¡peligro! Kanae parpadeó. Estaba a punto de usar la forma final de respiración floral, pero se quedó confundida. La técnica de respiración nunca había tenido tanta fuerza. ¿De verdad era ella? No. No podía ser ella porque ella también sentía el peligro, como si algo más fuerte que todos ellos juntos los estuviera observando. Fue entonces cuando oyeron un silbido agudo. Era el sonido de una cuchilla que cortaba la atmósfera como si fuera mantequilla. Sin inmutarse por las leyes de la física, voló directamente hacia ellos. El trueno siguió. Entonces una espada larga, de color púrpura, se plantó en el suelo, separando a Kanae de los grupos de demonios. El suelo tembló y la fuerza levantó una nube de humo. Pero incluso cuando el polvo se asentó, nadie se movió ni un centímetro. Incluso los demonios se detuvieron. Era como si la espada hubiera creado una línea invisible que separaba a Kanae del demonio. Los dos grupos estaban en dimensiones completamente diferentes. Los demonios eran malvados y violentos, pero ni siquiera ellos se atrevieron a cruzar la línea invisible. Miraron fijamente la espada clavada en el suelo. Demonio maligno, el demonio leyó el kanji de la espada. Las letras parecían llamarlo. Destructor. Apóstrofo. Eso es, otro Asira. Jadeó la luna inferior y miró rápidamente en todas direcciones, temiendo que alguien también le tendiera una emboscada. Es una espada larga. Es morada, dijo uno de los demonios y se encogió de miedo. Los demonios eran tan inteligentes como cualquier humano. La única diferencia era que eran más agresivos y tenían poderes sobrenaturales. Como en cualquier sociedad humana, los rumores también se extendieron entre los demonios. Todos sabían de quién era esa espada. La larga katana y el color púrpura la hacían única entre todas las demás espadas. Seiji Shigan. Era el Asira más peligroso porque, a diferencia de los demás, no tenía debilidades. Además, tenía la habilidad de identificar cualquier garrapata de los demonios. Aterrorizar una aldea solía ser la forma más eficiente de vida para un demonio, y solo los demonios de mayor rango podían disfrutar de este privilegio. Pero ahora, nadie quería hacerlo. Nadie quería controlar ni aterrorizar una aldea. Porque si lo hicieras, el Asila púrpura llegaría a tu aldea, descubriría al instante cualquier truco o manipulación que usaras y te perseguiría a plena luz del día.
No puedes esconderte. Esconderse ya no era la mejor manera de sobrevivir. Correr sí lo era. Tu mejor supervivencia era intentar huir de la ahora más veloz Ashria. Porque no pudiste esconderte de la Asila púrpura. Y se decía que Asila era el exterminador de demonios más brutal de todos. Decían que era porque era sordo y no podía oírte rogar, gritar ni llorar. Era absolutamente despiadado. El más cruel es el Asila sordo. Cuidado con el Asila sordo. Corre desde el morado. El sol es más amable que la espada larga. Al menos eso es lo que decían los rumores. Así que lo conocían a Seiji Shigan. Claro que lo conocerían, después de todo, había completado más misiones que la mayoría de los Asilas que existieron en tan solo 2 años. Semejante masacre no pasaría desapercibida para los demonios. Aún está lejos. Está a kilómetros de distancia. Exclamó de repente la luna baja tras comprobar el aroma en el aire. Maten a esa perra rápido. Ordenó la luna inferior. Después de dudar una vez más, los demonios atacaron a Kanae nuevamente, pero esta vez, ya no pudieron empujarla hacia atrás. Su espíritu ya estaba vencido y luchaban con la vista puesta en la espalda, temiendo que el morado ya los alcanzara. Su principal preocupación eran las rutas de escape, no los Kanae. Por otro lado, Kanae luchó con todo lo que pudo, sin conservar energías para prolongar la pelea porque sabía que Seiji pronto la alcanzaría. Pasó medio minuto. Espera. ¿Cómo es que ya está tan cerca? Preguntó de repente la luna inferior tras percibir de nuevo un aroma en el aire. Seiji usó respiración trueno y cubrió la distancia fácilmente. Ahora la luna inferior estaba en pánico. ¡Corre! Se dieron la vuelta y estaban a punto de correr y escapar desde diferentes direcciones, pero ya era demasiado tarde. Porque cuando decidieron correr, la empuñadura de la espada larga ya encontró una mano. Arte esotérico. Estilos de respiración. Un susurro frío. El único sonido. Respiración de tormenta, agua más viento más trueno. Primera forma. Furia de tempestad. Tal vez hubiera sido mejor morir por la hermosa respiración de la flor porque lo que vino después fue la forma más violenta en que un demonio podría morir. Su cuerpo quedó esparcido por todo el bosque, destrozado, destruido antes de que todo lo demás fuera destrozado y picado. Capítulo 62. Maestro de los estilos de respiración. Punto de vista de Seiji. Me picaba el brazo tras lanzar la espada. Imagínate lo agotador que sería usar respiración de trueno y respiración de viento simultáneamente cuando solo esta última me cansaba el cuerpo. Si no fuera un personaje tan estúpido, esto habría sido imposible para cualquiera. Hay que recordar que nadie podía aprender la respiración solar porque era muy estresante para el cuerpo, así que Yoriichi tuvo que enseñar a los primeros Asilas una versión diluida de la respiración solar y ayudarlos a dar forma a su estilo. En cierto modo, un solo estilo de respiración era todo lo que el cuerpo humano debería poder soportar. Pero yo era una anomalía debido a mi cuerpo, que estaba entrenado perfectamente desde joven, y debido a mi impecable dominio de los estilos de respiración. Mezclar estilos de respiración era como usar 2 idiomas en una sola oración. Aún así, incluso yo tenía límites. Mi límite actual era usar 2 estilos de respiración a la vez. Claro que esto seguía siendo más exigente para el cuerpo que la respiración normal, así que lo usaba principalmente para acabar con mis oponentes al instante. Afortunadamente, mi técnica mejoraba constantemente y mi cuerpo también se fortalecía, así que fui superando este límite día a día. Con el tiempo, espero poder usar todos los estilos de respiración a la vez. ¿Aún no te detienes después de que te adviertan, eh? Dije con una risa amarga mientras observaba la escena a kilómetros de distancia. Inhalé con fuerza. Un cuervo salió volando de mi cabeza y bajé el cuerpo, bloqueando mis articulaciones como un resorte. Un rayo púrpura crepitó a mi alrededor, y el suelo se hundió por el peso de mi fuerza bruta. Entonces exploté con la velocidad del rayo y la intensidad del trueno. Trueno y destello, 10 veces más. Aunque ya había repetido la técnica, obligué a mi cuerpo a repetirla una vez más. Lo contaría como mi día mensual de piernas. En solo medio minuto, llegué al lugar donde se desarrollaba la pelea. Los demonios se dieron la vuelta inmediatamente para huir, pero ya era demasiado tarde. Deberían haber aprovechado la advertencia cuando tuvieron la oportunidad. Desde mi perspectiva, el mundo se movía a cámara lenta mientras inspeccionaba la situación con atención. La luna inferior era de rango 5 y, con solo una mirada, supe que era débil, mucho más débil que la que había derrotado antes de convertirme en Asila. El resto de los demonios tampoco me parecían nada.
Podrían ser una amenaza para cazadores de demonios de rango medio o bajo, pero frente a una Shriya, eran carne de cañón. Eran hormigas. Al ver eso, consideré que era lo suficientemente seguro como para entrenarme. Si representaran una amenaza real, habría sido más cauteloso, pero no fue así. Así que hagámoslo, usemos 3 estilos de respiración a la vez. Una lección importante que aprendí sobre la respiración mixta fue que había algunos estilos de respiración que eran imposibles de combinar. Esto se debía a su naturaleza opuesta. Por ejemplo, si intentas usar 2 estilos de respiración a la vez, podrías usar respiración de trueno y respiración de viento, respiración de trueno y respiración de llama, respiración de viento y respiración de llama. Pero no se podía usar respiración de llamas ni respiración de agua ni respiración de agua ni respiración de viento. Simplemente tenían conceptos completamente diferentes. Entonces, se podría decir que había algunos estilos de respiración que se podían usar juntos y otros que no, sin importar cuán hábil fueras. Pero esto cambió al usar 3 estilos de respiración a la vez. En ese momento, podías usar cualquier estilo de respiración que quisieras y combinarlos. De esta manera, era posible utilizar la respiración de agua, la respiración de viento y la respiración de trueno juntas, aunque la respiración de viento y la respiración de agua se opusieran entre sí. Esto se debió a que Thunder Breathing actuó como un puente que los conectaba. Wind Breathing fue explosivo, violento y caótico. La respiración acuática se basaba en precisión, adaptabilidad y exactitud. Luego estaba la respiración trueno, una mezcla de ambas. Era una explosión, pero también controlada y precisa. Si recuerdas, lo que hacía a la respiración trueno tan rápida era que explotabas, pero concentrándote en un solo punto y una trayectoria lineal. Por lo tanto, actuó como un puente entre los 2 estilos de respiración completamente opuestos. Arte esotérico. Estilos de respiración, susurré mientras los demonios huían. De hecho, tenía un nombre para esto. Respiración de agua, respiración de viento y respiración de trueno, todas juntas. Respiración de tormenta. Primera forma. Furia de tempestad. Mi brazo explotó en acción mientras cada fibra de los músculos de mi brazo trabajaba en conjunto para producir fuerza bruta en una sola instancia. Respiración trueno. Una onda expansiva estalló y un pequeño huracán se formó a partir de mi golpe. Aspas de viento cobraron vida y destrozaron carne y huesos. Respiración de viento. Mi brazo no perdió precisión ni siquiera con tanta fuerza. Controlé la energía cinética de mi ataque y solo di en el blanco. Los demonios. Incluso las aspas de viento solo los alcanzaron. Nada más, ni un mosquito resultó ileso de mi ataque. Respiración acuática. Buuu. Una violenta ráfaga de viento convirtió a los demonios en carne triturada y se dispersaron por el bosque. Pero nada de aquello llegó hasta mí. Me quedé en silencio y me quedé en mi sitio. No porque intentara parecer tranquilo, sino porque mi cuerpo estaba realmente atascado. No bromees, usar 3 respiraciones a la vez no era bueno para el cuerpo. Solo usé un ataque y sentí como si hubiera entrenado todo el día. Por eso nunca lo usaría contra un oponente serio. Era demasiado ineficaz y me dejaba inválido. El cuerpo humano tiene límites. Exhalé todo el aire de mis pulmones y por fin pude sentir mi cuerpo de nuevo. Aunque fatigado, podía moverme. Me giré y miré a Kanae a los ojos, con asombro y admiración en sus ojos. Mi ego masculino se complacía en impresionar a una chica tan guapa como ella, lo cual, por cierto, fue una de las razones por las que hice lo que hice. Sin embargo, entrenarme fue la razón principal. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dije. Pero ella no respondió y desvió la mirada hacia otro lado. Grosero. Detrás de ti, dijo. Leí el movimiento de su laringe y me moví antes de que sus palabras salieran completamente de su boca. Desenvainé mi espada, afilada y en perfecto estado, y corté hacia atrás. Podía ver hacia atrás gracias al reflejo de mi espada, así que ésta encontró fácilmente el cuello de la luna inferior. El filo de mi espada se clavó en su carne. Ni siquiera hice mucha fuerza cuando su propio impulso empujó la hoja y le cortó la cabeza. Su cuerpo se estrelló contra mi espalda, la sangre manchó mi ropa antes de caer. Pero su cabeza decapitada cayó frente a mí y aterrizó cerca de mi pie. Me dio la oportunidad de observar su patético estado antes de que desapareciera. Por suerte, su mancha de sangre también se convirtió en polvo. Si Hiyu pudo derrotar a la Luna 5 de un solo golpe, yo también puedo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tienes ojos en la espalda?, me preguntó Kanae.
Me vio usar 3 estilos de respiración a la vez y quería saber cómo era consciente de lo que pasaba detrás de mí. ¿Tiene prioridades? Sí. Como algunos de ustedes, se queja de la lógica detrás de mi sordera cuando, literalmente, hay cosas mucho más extrañas que definen la lógica aquí. Hay una razón por la que siempre mantengo mi espada en perfecto estado, dije. Pude verlo en el reflejo cuando desenvainé mi espada. Oh, asintió al darse cuenta. Luego se levantó del todo y me dedicó una hermosa sonrisa que fue suficiente. Bienvenido de nuevo, Seiji. Por favor, no nos dejes otra vez tanto tiempo. Las cosas fueron difíciles sin ti, dijo. La próxima vez que me vaya de vacaciones, ya habré matado al rey demonio, dije, haciéndola reír, sin saber que hablaba en serio. ¿Me salvaste de nuevo, eh? ¿Cuántas veces fue eso? Me encogí de hombros y dije. No cuento más que unas cuantas veces. No puedo agradecerte lo suficiente. Ni siquiera sé si pueda hacer algo para recompensarte, dijo mientras inclinaba la cabeza. No tienes que devolverme nada, me das atención médica gratuita. Con eso es más que suficiente, dije. Ojalá supiera lo mucho que eso significaba para mí. Pero, dije y crucé los brazos y dije severamente como un padre regañando a su hija. ¿Aceptaste una misión de investigación tú solo, eh? Creí haberte dicho que no lo hicieras. Se quedó sin palabras, perdón. ¿Cómo le explico a alguien que morirá pronto y que debe tener cuidado y tomar en serio mis palabras? Espera, ¿puedes siquiera hacer eso? ¿Por qué debería seguir tus palabras como una niña pequeña? ¿Qué eres, mi esposo? Me preguntó a cambio, pero pronto perdió su calor bajo mis ojos entrecerrados. ¿Eso es lo que haría falta para que ella me escuchara? En mi defensa, el cuerpo de cazadores de demonios andaba escaso de personal. Aunque me avergüenza que nos enteráramos así, estabas haciendo misiones equivalentes a 3 Asirá, así que tu ausencia significó lo mismo que la ausencia repentina de 3 Asirás. Tenía que intervenir o seguiría muriendo gente, dijo. Eso era razonable. Si no fuera por el hecho de que moriría, y la última vez que revisé, la muerte no ayuda a nadie. Bueno, ahora que había vuelto, con suerte, no pasaría nada malo. He hecho tanto que el efecto mariposa probablemente ya cambiaría el futuro de Kanae. Es que quería asegurarme, al menos hasta que cumpliera 18 años. Quizás entonces me relajaría un poco. Suspiré. Está bien, ahora que he vuelto, por favor, evita las misiones peligrosas, ¿de acuerdo? Dije. Las misiones de investigación eran peligrosas precisamente porque no tenías información previa. Podrías estar rastreando a un demonio cualquiera o al mismísimo rey demonio sin siquiera darte cuenta. Una misión de matanza normal en la que el demonio ya estaba identificado era mucho más segura en comparación con eso. Siguió un breve silencio, en realidad, para mí siempre es silencio, pero qué asco. Antes de romper el silencio y preguntar, ¿quieres comer algo? Es literalmente medianoche. ¿Qué pregunta más tonta? Claro. Dijo ella y esbozó una sonrisa. Bueno, quizá no fuera una pregunta tonta. Parecía contenta con la idea, incluso entusiasmada. Vamos. Y así lo hicimos. Poco después, me di cuenta de que no habría ningún restaurante abierto durante la noche, por lo que literalmente tuvimos que comer algo. Al principio, cacé e intenté matar un conejo para comer, pero Kanae me lo impidió, diciendo que era demasiado lindo para comérselo. Luego fui tras un jabalí, pero ella dijo que era demasiado sucio y feo para comérselo. Menuda malcriada. Finalmente encontramos un ciervo y fue aceptado por la flor Asirá. Capítulo 63. El amor Asirá. Tercer punto de vista. Mitsuri Kanroji. Un día sin él se sentía mal, como una comida sin sal si tuviera que describir la sensación. Era realmente extraño que se sintiera así después de 16 años sin él. Solo hacía un mes que se conocieron, pero sentía como si lo conociera de toda la vida. Y lo extrañaba como si lo conociera de toda la vida. Han pasado años, susurró mientras miraba el cielo azul, como lo veía hacer a menudo. Imaginó que dondequiera que estuviera, él también miraría al cielo y, en ese momento, verían la misma escena. Ahí estás otra vez, perdida en tus pensamientos. Solo ha pasado una semana, dijo su madre mientras bordaba patrones en una manta. Una semana que parece años, pensó en su mente. Dijo que volvería al cabo de un mes, ¿no? Deja de pensar en él y volverá enseguida, dijo su madre. ¿Cómo demonios iba a dejar de pensar en él? Intentar no pensar en él era, en sí mismo, pensar en él. Ven, ayúdame con esto, dijo finalmente su madre y Mitsuri se arrastró desde la terraza y se sentó a su lado.
Sujétame esto y corta los hilos, dijo su madre, y Mitsuri se movió distraída. Su cuerpo hacía la tarea, pero su mente no estaba en la misma. Ella no pudo evitar preocuparse. Demonios. Esos seres repugnantes que se alimentan de humanos y acechan en la noche. Seiji le dijo que eran más fuertes que los humanos y que la corporación Cazadores de Demonios era el único escudo que protegía vidas inocentes de los demonios. El propio Seiji pertenecía al cuerpo de Cazadores de Demonios. Nadie lo sabía, pero libraba batallas para proteger a todos. No era como esos soldados que mataban a otros humanos en las guerras. Él realmente protegía a la humanidad. Aunque no fue recompensado con medallas ni fama, lo hizo por su familia, asesinada por demonios. Luchó para asegurarse de que nadie sufriera la misma tragedia que él. Mitsuri realmente lo admiraba. Pero no pudo evitar preocuparse al mismo tiempo. ¿Y si se lastimaba mientras luchaba contra esos demonios? ¿Y si él? Ni siquiera quería terminar esa línea de pensamiento. Debería estar con él, el pensamiento invadió de repente su mente y no quiso abandonarla. Se suponía que era su esposa, ¿no? Y el deber de una esposa era apoyar siempre a su esposo. ¿De verdad debería quedarse así? Tienes un don, Mitsuri, eres increíble, le dijo Seiji una vez mientras le enseñaba algunos movimientos de lucha para que pudiera protegerse. Dijo que durante toda su vida ella se vio obligada a ocultar su fuerza y... por eso quería que ella liberara todos esos grilletes y los usara libremente. Dijo que ella debía conocer los límites de su cuerpo. Dijo que era un crimen que ella no supiera de lo que su cuerpo era capaz. ¿Siempre dices eso, de verdad lo crees? Preguntó mientras se miraba. Seiji era fuerte, mucho más fuerte que ella, sobre todo cuando usaba su extraña respiración, así que no tenía que contenerse cuando estaba con él. Eso también le hizo sentir que tal vez no era tan especial. Por supuesto. Estoy seguro de que puedes volverte más fuerte que la mayoría de la gente con un poco de entrenamiento, dijo con una sonrisa. Ella recuerda esta interacción. ¿No significa eso que podría convertirse en una cazadora de demonios y luchar junto a él si entrenaba? Quizás entonces sería más útil que simplemente quedarse aquí. Pero me dijo que lo esperara, pensó. Su mente le decía que Seiji no quería que lo hiciera. Quizás porque la protegía tanto y no quería que corriera peligro. Sin embargo, su corazón le decía que lo hiciera. Había una extraña llamada en la idea de ser una cazadora de demonios, como si hubiera nacido para ello. Al final, Mitsuri decidió seguir su corazón en lugar de su mente. De repente se levantó, asustando a su madre y gritó. Ya lo he decidido. Dijo con ojos brillantes. ¿Qué pasa, Mitsuri? He decidido ir hacia él y permanecer siempre a su lado. ¿Qué? ¿No querrás decir y? Preguntó su madre, pero Mitsuri ya se había ido. Corrió por la casa y entró en su habitación. Empacó rápidamente todo lo necesario. Su madre solo pudo observar confundida antes de que su padre se uniera. ¿Qué pasa, querida? No estoy segura. Todavía lo estoy averiguando, respondió la madre. La pareja de ancianos se quedó quieta observando a su hija correr por la casa, recogiendo cosas raras y preparando una maleta. Unos minutos después, se detuvo frente a ellos. Madre. Padre. He decidido ir a Seiji, dijo Mitsuri con determinación. Tranquila, querida, ¿estás segura de que es buena idea? ¿Sabes siquiera dónde está? Preguntó su padre. Lo único que sabían era que Seiji viajaba por Japón por asuntos de trabajo. Sí. Mintió. Pero ya lo averiguaría después. Eso no significa que debas irte tan de repente, dijo su madre con severidad. Lo siento, mamá y papá, pero tengo que hacer esto. Mi corazón me lo dice, dijo y rápidamente cerró su bolso tras ella. Adiós. Te quiero. Dijo y salió corriendo de la casa. Era demasiado rápida para que sus padres pudieran decir algo. Esa chica, ¿en serio?, dijo su madre moviendo la cabeza con impotencia. Jajaja, esto me recuerda a cuando era joven, rió su padre. No era la primera vez que Mitsuri intentaba escaparse de casa. Pero eso fue solo cuando era niña y en su adolescencia, cuando la rechazaban. ¿No vas a correr tras ella? Preguntó su madre, y ambas miraron su barriga. Había estado levantando pesas de mayor, pero ya no era tan rápido como antes, así que no había forma de que pudiera alcanzarla. No te preocupes, ¿qué es lo peor que podría pasar? Preguntó el padre. ¿Estás loco? ¿Y si se topó con hombres malos? Preguntó su madre, dejando al padre confundido. No quiero que volvamos a pagar las facturas médicas de otros, aclaró, y el padre asintió.
La última vez que Mitsuri fue acosada por su cabello y la llamaron, un solo golpe mandó a volar a un hombre y le rompió varios huesos. Enviaré a un sirviente para que la siga, dijo el padre y salió inmediatamente hacia el patio. Mitsuri se encontraba en las afueras de la ciudad. Observó todos los caminos que conducían a distintos lugares y no sabía cuál elegir. Quizás debería haberlo planeado mejor antes de escapar. Ahora no sabía qué hacer. Debería regresar. Quizás debería preguntarles a los padres de Seiji e intentarlo de nuevo mañana, dijo con un suspiro. Un rubor apareció en sus mejillas debido a la vergüenza. Ella no era de las que piensan bien las cosas. Era un poco obstinada. Estaba a punto de regresar cuando un cuervo se posó de repente en la rama de un árbol cercano. Y, para su sorpresa, el cuervo empezó a hablar con una voz profunda y autoritaria. Señorita Kanroji. Iba a respetar los deseos de Seiji y no entrometerme en su vida, pero veo que ha tomado una decisión, dijo el cuervo mientras la miraba fijamente al alma. Sinceramente, Mitsuri quería gritar. Pero una parte de ella estaba fascinada. ¿Cómo me conoces?, preguntó ella. Conocemos a mucha gente, señorita Kanroji. Mi maestro busca constantemente nuevos talentos. Era imposible que nos falte alguien tan especial como usted, dijo el cuervo. Déjame preguntarte una cosa, señorita Kanroji. ¿Quieres ser una cazadora de demonios y luchar junto a tu prometido Seiji Shigan? Mitsuri parpadeó, igualmente asustada e impresionada de que el cuervo supiera tanto. Pero la respuesta era obvia. Venía del corazón. Sí. Ella sintió como si el cuervo sonriera ante su respuesta. Entonces sígueme. Diciendo esto, el cuervo se elevó al cielo y Mitsuri lo siguió. Y así, Mitsuri se dispuso a perseguir a su amor. Capítulo 64. Luchando contra las hermanas Kocho. Punto de vista de Seiji. Esto es ridículo. Ruido sordo. Mi espalda golpeó el suelo con un golpe sordo de humillación y derrota. Levanté la vista y vi a Kanae observándome con el sudor corriéndole por su rostro rubio, que brillaba de color rosa debido a su temperatura corporal. Pensé que podría ganarle, ya que ahora tenía un prometido y alguien que me gustaba. Con el nuevo compromiso, pensé que me iría mejor y que verla desnuda ya no me descolocaría. Pero no, un hombre excitado seguía siendo excitado, sin importar si estaba comprometido o tenía esposa. Simplemente así fuimos creados, así evolucionamos. A los 16 años descubrí que tal vez era un sinvergüenza. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación en su rostro. Él asirá más fuerte, perdiendo por el atractivo de una mujer. Genial. Pensé, y me levanté del suelo. Al igual que yo, Kanae era más fuerte luchando contra humanos y en duelos 1 contra 1. Aunque era más débil que otras asiras, en un duelo era igual de fuerte, así que no podía vencerla sin usar la vista. Bueno, podría, pero sin mis ojos, mis ataques perderían precisión y podría hacerle daño. Imagina que uso respiración mixta sin mis ojos, la aniquilaría sin proponérmelo. Y Dios no permita que le haga daño ni un solo mechón de su cabello. Gracias por el entrenamiento, creo que ya estoy bien, dije. La reté a un entrenamiento, diciéndole que necesitaba limpiar la mancha de mi lentitud debido a las largas vacaciones. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió Kanae con una pequeña sonrisa. ¿Sabes? Pierdes un montón de aura cada vez que pierdes contra ella. Una voz llegó de repente desde la terraza de la mansión de flores. Giré la cabeza y vi a Shinobu sentada allí. Pero mis ojos no se dirigieron inmediatamente a su rostro, primero se posaron en su pecho mientras pensaba en cuánto podrían cambiar las cosas en tan solo unos meses. La última vez que los vi, eran modestos, copa B, pero ahora eran, orgullosos y seguros, copa D. No eran tan grandes como los de Kanae, pero su pequeña estatura los hacía más pronunciados. Aún así, ambos pierden contra Mitsuri en este aspecto. Mi futura esposa era la jefa final de las tetas. No es Sigma en absoluto, dijo Shinobu mientras sacudía la cabeza mientras yo reflexionaba si realmente era una buena idea enseñarle sobre palabras que pudren el cerebro. No digas eso, Shinobu, claramente se está conteniendo. Si de verdad quisiera, podría derrotarme en cualquier momento, respondió Kanae por mí. Eso es lo que digo. Es una actividad sencilla. Shiri, ¿sigues enfadada porque no te traje nada de Tokio?, pregunté, y ella giró la cabeza con un puchero. No precisamente, definitivamente seguía molesta por eso. O sea, olvidé por completo que me pidió algo cuando me fui. Fue culpa mía. En ese momento, Kanao corrió hacia mí con agua en la mano. Su rostro seguía impasible y permaneció en silencio, pero ahora podía leer las emociones en su rostro porque las tenía.
Gracias, Kanao, dije con una sonrisa y tomé el agua antes de tomar grandes tragos. Cuando terminé, me limpié los labios y dije, ya que está hecho, ¿qué tal si me muestras tu nuevo estilo Shibi con respiración de insecto? He oído que estás escalando posiciones rápidamente con él. Solo si me dejas cubrir la punta de mi espada con un veneno paralizante, dijo con una sonrisa con los ojos cerrados que parecía extremadamente gentil. Iba a preguntar por qué, pero estaba seguro de que no sería capaz de hacerme ni un solo rasguño, así que dije. Seguro, me dedicó una sonrisa inocente antes de acercarse a mí en el campo. Mientras tanto, Kanae cogió al silencioso Kanao como si fuera un osito de peluche y se dirigió a la terraza. Lo sentó en su regazo y ambas nos observaron desde una distancia prudencial. ¿Lista? Pregunté con una sonrisa. Mis ojos brillaron morados al observarla detenidamente. Todas las verdades fueron reveladas. La información que obtuve de un vistazo fue similar a la de alguien que pasó semanas estudiándola. El cambio en su estilo de lucha y respiración resultó en una transformación en su cuerpo. Sus nuevas técnicas quedaron grabadas en ella. Sus deltoides frontales, hombros, estaban increíblemente desarrollados, al igual que sus tríceps. Eran más densos y mucho más potentes que hace 2 años, lo que indica que su estilo de lucha se basaba en gran medida en el ataque con puñaladas. Sus isquiotibiales y tendones de sus piernas también eran fuertes, lo que me decía que podía abalanzarse sobre mí con una velocidad increíble o podía saltar extremadamente alto. Sus antebrazos eran un poco diferentes a los de otros espadachines. Estaban más adaptados al agarre de la espada que a la destreza en su manejo. Todas estas características únicas de su cuerpo me indicaban en qué se diferenciaba del espadachín promedio. También me indicaban su capacidad total, su fuerza de apuñalamiento, su fuerza de combate y su resistencia en una batalla campal. Aún no sabía cómo iba a reunir estas estadísticas, pero ahora conocía la capacidad general de su cuerpo. También pude ver cómo entrenaba y su historial físico. Mi mente ya predecía cómo se movería y lucharía. Se me pusieron las orejas rojas y me sonrojé por otras cosas que había visto. Pero no era momento de profundizar en eso. Otra cosa que me llamó la atención fue su espada, que era una réplica exacta de su homóloga canónica. Incluso con mi influencia, parecía que seguía siendo la misma. Pude ver que su espada había sido forjada por un maestro y tenía un diseño único. Había un pequeño tubo dentro de su espada que podía inyectar veneno al enemigo. Así que no solo estaba envenenando la punta de su espada. Aunque lo vi, no tenía plena conciencia de cómo funcionaba. Allá voy. Dijo Shinobu antes de desaparecer. En realidad, era más rápida de lo que esperaba. Me di cuenta de que no había tenido en cuenta lo pequeña y ligera que era. Pero tal velocidad no fue suficiente ni siquiera para acelerar los latidos de mi corazón. Se abalanzó sobre mí mientras me clavaba la espada. Imité su movimiento y apuñalé con mi odachi hacia adelante, y en un instante, la punta de mi espada impactó con la de ella. Una onda expansiva explotó y su movimiento se detuvo en un instante. Auge. Fue el mismo bloqueo que usé contra Hiyu, pero a diferencia de él, Shinobu no pareció sorprenderse. Esperaba semejantes hazañas de mí, así que no se sorprendió. Rápidamente retiró su espada y entonces su brazo se desvaneció. Múltiples puñaladas me alcanzaron, apuntando a diferentes puntos vitales de mi cuerpo. La velocidad descomunal hizo que el aire cantara una melodía escalofriante. Impresionante. Respiración acuática. Séptima forma, dije, y mi cuerpo se movió con gracia y facilidad. Mi dominio de la respiración acuática era tal que el movimiento fluía por mi cuerpo sin mucha intención. Era casi como presionar un botón y mi cuerpo se movía automáticamente por sí solo. Gota de lluvia penetrante. Acepté cada intento que me hicieron. El agua no solo se adapta, sino que a menudo refleja. Tenía la capacidad de transformarse en cualquier cosa. Como dice el dicho, si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Saltaban chispas cuando las puntas más diminutas de nuestra espada chocaban varias veces en una demostración de precisión sobrehumana. Éramos más precisos y exactos que cualquier máquina inventada. Respiración de insecto. Primera forma, susurró y el intercambio se detuvo. Baile de mariposas. Vi mariposas salir de su largo aori. Se impulsó y saltó por encima de mí. Parecía un hada con mariposas a su alrededor. La seguí hasta que el sol me cegó. Cuando vio que estaba cegado y que su posición estaba alineada con el sol, me asestó una estocada, pero esta vez, giró la espada. Intenté bloquearla con la parte plana de mi espada, pero la punta de su hoja giró y cambió de trayectoria.
Sin mucho esfuerzo, ladeé la cabeza y la espada pasó rozando mi oreja. Estuvo tan cerca que incluso me cortó un poco el pelo morado. Aterrizó detrás de mí y retiró su espada con una fuerza extrema. Al principio me sentí confundido hasta que la punta de su espada, que parecía un gancho debido a su cuerpo más delgado, se enganchó en la mía y la derribó. Ella creó una abertura. No usé los ojos, así que me llevé una grata sorpresa. Entonces su espada se abalanzó sobre mí, más rápido que nunca. Apuntó directo a mi pecho, buscando un objetivo más grande. No necesitaba dejar una herida mortal. Un rasguño era suficiente gracias a su veneno. Mis ojos me permitieron percibir la acción a cámara lenta con naturalidad, pero con la espada en la mano, no pude bloquearla. Tampoco tuve tiempo de esquivarla debido a la velocidad de su estocada. ¿Iba a perder? En absoluto. No era como esos protagonistas del anime que eran derrotados por waifus sin importar lo fuertes que fueran. Reencarnar y vivir la vida de fanficción se trataba de destruir la tradición. Ya había perdido contra Kanae, así que de ninguna manera iba a perder también contra Shinobu. Mi mano se movió a la velocidad del sonido, como un látigo, y atrapé su espada. El cuerpo de su espada era delgado y sin filos, así que pude sujetarla sin problema. Me alegra ver que finalmente encontraste tu propio camino, dije con una sonrisa genuina. Empujó y tiró de su espada para quitármela de las manos, pero no lo consiguió. Así que me devolvió una sonrisa inofensiva. Solo fue posible gracias a tu ayuda, dijo antes de golpear el suelo con el pie. Una cuchilla afilada emergió de la parte superior de sus sandalias y me dio una patada. Pero la detuve fácilmente con el pie. Ya había visto todas sus armas ocultas cuando la miré antes de la pelea. Eso es peligroso y adorable al mismo tiempo, dije, y pude ver cómo se le marcaban las venas en la frente. No le gustaba que la tratara como a una niña pequeña. Era muy pequeña, así que, naturalmente, odiaba que la trataran así. Al final, suspiró y admitió la derrota. Oí a Kanao aplaudirme y la miré con una sonrisa cariñosa. Su rostro estaba inexpresivo, pero vi sus ojos brillar. Lo hiciste bien, Shinobu. Has mejorado mucho, dijo Kanae, a lo que Shinobu asintió, orgullosa de sí misma. En ese momento, un cuervo Kasugai voló sobre nosotros y aterrizó en el techo de la casa. Kanae Kocho, Seiji Shigan. El maestro Ubuyashiki los convoca a una reunión de Ashira. Capítulo 65. El encuentro de Ashira rima con drama. Punto de vista de Seiji. Me alegra verlos a todos sanos y salvos hoy, dijo Kagaya Ubuyashiki mientras todos nos arrodillábamos frente a su terraza. Apenas podía incorporarse en su futón. Era evidente que la enfermedad estaba empeorando. Nos alegra verte sano también. Dijeron todos al unísono excepto yo, claro, porque yo era el personaje principal, nervioso, que no se doblegaba ante nadie. Es broma. Es solo por culpa de mis oídos, y aún me costaba igualar la intensidad de estas tradiciones samuráis. Por no mencionar que Ubuyashi no estaba nada sano, lo sé por experiencia. Levántense, hijos míos, es repugnante ver a los pilares arrodillarse ante un hombre enfermo como yo. Les dije que no es necesario, dijo Ubuyashiki en voz baja. Eso nos dio aún más ganas de hacerlo. El hombre realmente merecía respeto, sobre todo después de darme esas largas vacaciones. Sí, soy así de fácil de sobornar. Todos nos levantamos y nos paramos frente a él. Nos miró con una sonrisa cariñosa, como un padre que contempla con orgullo a sus hijos. Todos los Ashiras estaban allí excepto el Ashira de fuego, Shinjuro Kyojiro. Pero no era una sorpresa, ya que había faltado con frecuencia a las reuniones de Ashira. Seiji, me llamó y le respondí. Me alegra tenerte de vuelta, muchacho, dijo con una sonrisa. Sabía lo difícil que le costaba hablar, así que me alegré de que me dedicara unas palabras personalmente. Gracias, yo también estoy feliz de estar de vuelta, dije. Me alegró saber que pudiste liquidar tu herencia y pasar tiempo con tu familia, dijo. Sabía todo esto porque le enviaba cartas mensuales durante mi ausencia, preguntándole cómo iba la corporación de cazadores de demonios e informándole de mis encuentros y logros. Como aquel demonio que maté en Tokio, por ejemplo. Y felicidades por vuestro compromiso. Gracias. Eso provocó que algunos de mis compañeros Ashira se sorprendieran, pero la mayoría simplemente le restó importancia. Al fin y al cabo, no era raro que un chico de mi edad, con padres, estuviera comprometido con una chica. Era uno de los privilegios de tener una buena familia y no ser huérfano. Bueno, al menos la mayoría de ellos, porque una persona explotó totalmente en shock. ¿Qué? Era Kanae. Estaba sordo, pero percibí la sorpresa en su voz.
Me giré para mirarla y vi la absoluta conmoción y horror en su rostro. ¿Qué quieres decir con compromiso? Ah, los padres de Seiji le organizaron un compromiso mientras se quedaba con ellos, explicó Ubuyashiki. ¿Te refieres a algo así como, con una chica? Preguntó. ¿Y qué carajo significa eso? ¿No parezco heterosexual? ¿Por qué estaría comprometida con un hombre? Supongo. Ubuyashiki se rió entre dientes. Entonces su cabeza se giró hacia mí y me sorprendió la intensidad de su mirada. ¿Y aceptaste? ¿Por qué me sentí como si hubiera cometido un delito? ¿Sí? Entonces, ¿te vas a casar con esta chica? Ojalá. Si vivo lo suficiente. No tenía ni idea de por qué, pero una expresión de dolor se dibujó en su bonito rostro. No era como cuando la golpeaban durante el entrenamiento ni como si la hubiera golpeado un demonio. Era como si alguien la hubiera apuñalado en el pecho. ¿Por qué? Dijo ella, casi podía oír su voz temblar. ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, espera un momento. Necesito hacer un análisis profundo de mi vida para entender el contexto de esta situación. Porque su reacción casi me hacía parecer enamorada de mí. No había otra forma de explicarlo. Pero eso fue una completa locura. ¿Estaba ella enamorada de mí? Era imposible saberlo por su naturaleza bromista. Era difícil distinguir cuando estaba coqueteando o cuando se burlaba de mí. Por eso, incluso si de verdad sintiera algo por mí, lo habría atribuido a que estaba jugando conmigo. ¿O acaso no me estaba tomando el pelo todo este tiempo? ¿Acaso era como esos personajes principales tan densos, aunque los despreciaba? Creía que era diferente, sobre todo con la mirada. Sabía que Mitsuri me amaba, sabía que Shinobu estaba un poco enamorado de mí. Era consciente de estas cosas porque podía ver más profundamente con mis ojos. ¿Y qué hay de Kanae? ¿Acaso también noté sus sentimientos, pero los ignoré pensando que solo me estaba tomando el pelo? Ahora estaba completamente confundido. Mi mente se volvió un bucle mientras los pensamientos zumbaban en mi cabeza como abejas. Lo siento, no estaba seguro de por qué me disculpaba. Pero su mirada me hizo sentir que debía disculparme. Tras terminar de hablar, finalmente noté que todas las miradas estaban puestas en nosotros dos. Todas las Ashira presentes guardaron silencio mientras observaban absortas el pequeño drama. Kanae se dio cuenta de esto demasiado rápido y ocultó rápidamente sus sentimientos, guardándolos detrás de su sonrisa con los ojos cerrados que parecía juguetona. Aratilde, ¿de qué te disculpas? Solo me sorprendió, eso es todo, dijo y se tapó la boca con su aori mientras reía. Siempre te consideré mi hermano pequeño. Parecía que fue ayer cuando te convertiste en Ashira de niño. Me tomó completamente por sorpresa oírte dar un paso tan drástico en la vida, dijo. Supongo que ya sois todos mayores. ... Bueno, ahora me siento tonto. Pero mis ojos lo vieron con tanta claridad. ¿Fue solo una actuación? ¿Lo entendí mal? ¿O fue mi malentendido un malentendido? Vamos, era un completo novato en el amor. No tenía experiencia en ambas vidas. Fue injusto que me pusieran en una situación tan complicada. Tras decir eso, los demás asintieron, entendiendo que su sorpresa era razonable. Pero, curiosamente, Gyomei empezó a llorar y sollozó en silencio. ¿Por qué de repente estás llorando otra vez? Preguntó Sanemi. Nada, respondió Gyomei y miró al cielo. Nada en absoluto. Pero él lloró aún más fuerte. Definitivamente sabía algo que nosotros no. Muy bien, todos, comencemos la reunión de Ashira de hoy, dijo Ubuyashiki y la reunión comenzó. La reunión de Ashira transcurrió con normalidad. No ocurrió nada extraño. Incluso Kanae actuó con total normalidad. La única diferencia fue que las estadísticas esta vez fueron horribles en comparación con otras. Fue consecuencia directa de mi ausencia. No se podía enfatizar lo suficiente mi valor para completar misiones. Con mis ojos, podía completar una misión de investigación que a otros Ashiras les llevaría semanas, en menos de un día. Eso significaba que ningún otro Ashira tenía que realizar una misión de investigación y perder el tiempo. Podían concentrarse en otras cosas. Se pudo ver que realmente hice honor a mi título de Pilar de Pilares. La reunión duró menos de lo habitual, ya que pudimos terminarla al mediodía. Una de las principales razones fue que Ubuyashiki estaba enfermo y no pudo hablar mucho tiempo. Al final, tuvo que terminar la reunión para tomar su medicina y descansar. Nos dijo que pasáramos el tiempo restante juntos, ya que no era frecuente que nos reuniéramos en un mismo lugar. Y todos estábamos contentos de tener tiempo.
Hiyu se me acercó inmediatamente después de la reunión y me preguntó cómo habían ido mis vacaciones y mi compromiso. Tengen pronto se unió, llamándose maestro en ser un buen esposo. Presentó el hecho de poder mantener felices a 3 esposas como prueba de sus cualidades. Se ofreció a enseñarme algunos trucos y consejos que consideré seriamente. No estaba seguro, pero creo que Gyomei escuchaba nuestra conversación desde lejos. Tenía un oído increíblemente bueno, así que no necesitaba acercarse para oírnos. Pero todo eso terminó cuando Sanemi se acercó a mí y gritó. Seiji. Te reto a un duelo. Allá va. Vamos a luchar. Siempre me retaba a duelo y perdía peor cada vez. Suspiré, un poco cansado de darle palizas constantemente. Intenté desanimarlo dándole una paliza brutal una vez, solo usé respiración de viento, pero Sanemi no se dio por vencido. Era como David Goggins con problemas de ira y asiático. Pero al verlo acercarse a mí, de repente tuve una idea. No quería pelear con él, pero había alguien con quien quería pelear. Todo este tiempo, me había proclamado el Ashira más fuerte, pero aún no era oficial. Así que hagámoslo oficial. Me ocuparé de ti más tarde, dije, al estilo Ashirama, antes de girarme hacia Gyomei. Hermano mayor Gyomei. Te reto a un duelo. Oye, imbécil. Yo te reté primero. Gritó Sanemi detrás de mí. Gyomei giró su cuerpo para mirarme. Su rostro lloroso se había endurecido como una piedra y dijo, no deberíamos pelearnos entre nosotros. Uno de nosotros podría salir herido, juntó sus manos en oración. Con uno de nosotros podría salir lastimado, se refería a que yo también podría salir lastimado. Era consciente de su fuerza y, durante gran parte de su vida, había vivido con miedo de su propia fuerza. Nunca lograría que lo aceptara oficialmente. Así que saqué mi espada y la sostuve con el lado romo hacia adelante. Entonces, en una ráfaga de viento, desaparecí de mi lugar, que estaba en medio de Tengen y Hiyu. Sus ojos se abren de sorpresa, pero me mantengo firme en mi decisión. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Gyomei. Además, mis pies estaban por encima del suelo y blandí el lado romo de mi espada hacia él en un arco perfecto. Su mano se movió rápidamente y detuvo mi espada con su plan. Las venas se le hincharon en la mano al sentir el peso de mi ataque. El suelo sobre el que se encontraba se derrumbó. Una telaraña de grietas se formó alrededor de sus pies y siguió una violenta onda de choque. Por favor, acepte mi petición. Insisto, dije con una sonrisa y los ojos brillando de color púrpura. Si tú lo dices. La fuerza bruta explotó. ¡Boom! Capítulo 66. Seiji vs Gyomei. Punto de vista de Seiji. Imagínese ver un desastre venir a una milla de distancia. Imagínese tener todo el tiempo del mundo para pensar en una forma de luchar contra dicho desastre. Imagínate preparar un plan y actuar según él a la perfección. Imagínese el desastre conteniéndose. Pero entonces. Imagínate que te envían volando después de todo eso. Imagina que todos tus esfuerzos son aplastados por una fuerza abrumadora. Imagínate ver un desastre a una milla de distancia y aún así sentirte absolutamente aplastado por él. No importaba si lo veías venir a una milla de distancia. No importaba si podías predecirlo a la perfección o si el mundo iba en cámara lenta. Aún así fuiste enviado al reino venidero. El poder hace lo correcto y la fuerza bruta doblega a la lógica. Si todavía imaginabas todo esto, ¡qué suerte! Porque, la verdad, yo no tuve tanta suerte. ¡Bum! ¡Mierda! Pensé mientras Gyomei me lanzaba volando como un muñeco de trapo con un simple golpe de palma. Una cosa era conocer la fuerza y otra sentirla. Sabía lo fuerte que era Gyomei. Entrené con él y mis ojos me lo decían con exactitud. Pero sentir esa fuerza en mi contra fue como ser transportado a una nueva dimensión. Sabía que podía empujar rocas de 10 toneladas. Pero era completamente diferente cuando te empujaban con esa fuerza. Nunca había sido tan clara para mí la diferencia entre conocimiento y experiencia. ¿Pero perderías? Me preguntó una voz en mi cabeza. No, este meme ya está muy usado, respondí mientras hacía volteretas en el aire para dispersar la energía cinética que me recorría el cuerpo. Entonces aterricé con un golpe suave. La onda expansiva causada por su golpe fue notada por todos mientras retrocedían y nos daban espacio para la próxima batalla. Entiendo a Seiji. Estás en esa edad en la que quieres poner a prueba tu fuerza y ver cómo te enfrentas a quien consideras el más fuerte. Pero debes entender que esto no tiene sentido. Todos somos aliados y somos igualmente fuertes a nuestra manera, dijo Gyomei mientras unía las manos en oración. También hablaba como un monje. Sonreí.
Aunque su forma de hablar era humilde, había un orgullo y una confianza subyacentes que se esperarían del ser humano más fuerte del mundo. No puedes mentirme, soy sordo y veo la verdad. Seguía tratándome como a un niño que solo quería ponerme a prueba. La idea de que podría haberlo superado nunca se le pasó por la cabeza. Precisamente por eso quise hacer esto. Mis ojos pueden ver la verdad del mundo, y la verdad es que ya era más fuerte que Gyomei. Así que esto no era una lucha para mí. Para mí, la lucha no existía. Esto no era una pelea, ni una batalla, ni un duelo. Eso fue solo yo, diciéndoles la verdad a todos y diciéndoles que yo era el más fuerte. Esto no fue una conversación, no fue un debate. Fue un anuncio. Arte esotérico. Estilos de respiración. Respiración de viento de llamas. Infierno. Todo mi cuerpo estaba envuelto en llamas furiosas y verdes briznas de viento me envolvían. El fuego y el viento iban de la mano como el pan y la mantequilla. La intensidad de la respiración de llamas y la naturaleza violenta de la respiración de viento. La combinación de ambas resultó en un estilo de combate catastrófico. Era un estilo de respiración con la mayor capacidad destructiva. Gyomei era la montaña que quería aplastar. Mi cuerpo explotó, feroz y violento. El aire pareció vibrar de pura potencia mientras perforaba la atmósfera. No hacía falta apuntar, no ser preciso. Iba a destrozar todo lo que tuviera delante. Iba a arrasar la montaña. Gyomei se puso firme en el suelo al oír la fuerza imparable detrás de mí. Entonces respiró hondo y dejó sin aliento el aire a su alrededor. Respiración de piedra. Tercera forma. Gyomei, una montaña ante mis ojos, de repente se convirtió en algo más. Ya no daba la sensación de ser una montaña gigante sin propósito. Vi la imagen de una gran fortaleza detrás de él, que se alzaba con el único propósito de detener cualquier ataque. Se había convertido en un objeto inamovible. Piel de piedra. Tiró de la cadena de su arma con gran fuerza. El mayal y el hacha, a ambos extremos de la cadena, se movían a la velocidad del sonido y giraban a su alrededor. Eran tan rápidos que el ojo humano no podría verlos. ¿Qué objetos tan pesados? Se movieran a tal velocidad simplemente no tenía sentido. Pero seguí adelante con más intensidad, las llamas a mi alrededor se envolvieron en llamas rojas brillantes mientras me estrellaba contra la fortaleza viviente. Y así, una fuerza imparable se topó con un objeto inamovible. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en un caso así? Bien, buh. Se produjo una fuerte explosión que sacudió todo el lugar, entonces, todo, excepto ellos dos, sufrió las consecuencias del choque. El pavimento del cuartel general de los cazadores de demonios se desgarró como una carretera de asfalto nuevo. Una telaraña de grietas surcó la tierra, imprimiendo una imagen literal de poder que la tierra no pudo contener. El aire explotó y el viento huyó del choque en forma de huracán. Los ojos blancos de Gyomei se abrieron y pude ver sorpresa en esos orbes ciegos. No fue un choque único. Mi brazo se desdibujó y, con una velocidad increíble, ataqué a Gyomei desde diferentes direcciones. El Asira de piedra no era tan rápido, pero con la ayuda de su hacha y su flagelo, pudo seguirme el ritmo. Se levantó una nube de polvo y piedras, y nuestras armas creaban chispas brillantes con cada impacto. Permanecimos inmóviles unos segundos hasta que Gyomei retrocedió un paso. La fortaleza se tambaleó. Pero ese solo paso le dio un nuevo impulso. Venas bulbosas brotaron de su cuerpo y una fuerza bruta fluyó de cada uno de sus golpes. Los ataques me obligaron a detener mi ataque porque vi que la fuerza detrás de ellos era suficiente para doblar mi espada. Gyomei exhaló un profundo suspiro mientras su ropa se deshacía. Las cuchillas de viento que producía mi espada la desgarraron. Se quitó la ropa para revelar su físico divino. Sus enormes músculos parecían tallados en piedra. Pero en su cuerpo se veían cortes. No eran suficientes para penetrar su piel, pero sí para dejar una marca, un rasguño. Logras usar 2 respiraciones a la vez, dijo Gyomei con voz grave. Los demás Asiras soltaron un grito ahogado y se giraron hacia mí. No podían ver los efectos de los estilos de respiración ni tenían ojos para ver el patrón de mi respiración. Así que, durante todo este tiempo, desconocían mi capacidad. Pero Gyomei podía oír mi respiración y veía el mundo con una perspectiva diferente que le permitía observar las cosas a un nivel más profundo. Sí. Es bonito, ¿no? Pregunté con una sonrisa. Es realmente una hazaña impresionante. ¿Y lo que acabas de usar fue? Cuestionó. Respiración de llamas y respiración de viento, respondí. Él asintió. Te has convertido en un maestro de la respiración, declaró, pero eso no será suficiente para conmoverme.
He enfrentado fuerzas más feroces, he soportado cargas peores. Entonces tomó la iniciativa esta vez. Dio un paso poderoso hacia adelante, enviando ondas de choque que supuse que le ayudaron a percibir el mundo que lo rodeaba. Como un murciélago usando la ecolocalización. Era lento, el más lento entre nosotros, los Asira. Pero no hacía falta ser rápido cuando tenían tanto peso en cada movimiento. Lo aplastaban todo, sin importar lo que pasara. Es inevitable no tener prisa. Respiración de piedra. Segunda forma, declaró en voz alta y con audacia. Lanzó su bola puntiaguda al aire antes de pisar la cadena para derribarla con la velocidad de un meteorito. Golpe superior. Puede que fuera lento, pero su arma no lo era en absoluto. Se movían como un látigo, rompiendo fácilmente la barrera del sonido. Me aparté lo justo para que el mayal no me alcanzara y dejara un cráter en el suelo. Él hizo lo mismo con su hacha, lanzándola al aire antes de pisar la cadena y bajarla a una velocidad increíble. El suelo se rompió bajo su ataque. Pero yo permanecí ileso. Aunque fuera más débil que él, no perdería. Podía predecir sus ataques. Jamás podría atraparme. Salí disparado hacia adelante a la velocidad del sonido, esperaba que el boom sónico afectara su audición aunque fuera solo un poco. Aliento de trueno. Tercera forma. Le lancé múltiples cortes desde todas direcciones. Un rayo crepitaba a mi alrededor con cada golpe. Enjambre de truenos. El Asira de piedra me enfrentó de frente. Era más que capaz de igualar un estilo de respiración a la vez. Mi increíble velocidad era equiparable a su fuerza abrumadora mientras nos enfrentábamos en diferentes lugares. Mis ojos observaban sus articulaciones y músculos para predecir su movimiento, dándome tiempo suficiente para lidiar con sus ataques incluso si cada uno de ellos pesaba una tonelada. Pero con cada choque, noté que poco a poco me iba dominando, como una roca que se cae de una montaña, iba ganando fuerza e impulso. Era una acción repetitiva, el concepto principal de la fuerza de Gyomei. Aplicando fuerza persistente contra un objeto, se podían mover montañas. Lo aprendí, así que lo sabía. Perdería mi ventaja en una batalla prolongada. Así que con un gran salto, creé distancia. Aliento de piedra trueno. Arco de ruina. Declaré y los músculos de mi brazo se agrandaron visiblemente, listos para producir una fuerza inhumana incluso a costa de una gran fatiga. La pura fuerza de la respiración de piedra mezclada con el poder explosivo de la respiración de trueno. Retiré mi espada lo máximo que pude y, al aterrizar, blandí mi espada. La fuerza de mi golpe fue tan grande que cortó todo lo que tenía delante. Mi larga espada cortó el aire sin que se oyera ni un solo ruido. Pero la fuerza de mi espada era tal que Gyomei podía sentir el ataque venir. Levantó su cadena para bloquear el ataque, pero era como si fuera papel ante mi espada. Su cadena de hierro se partió en dos y se vio obligado a agacharse para escapar de la cuchilla de viento que le siguió. ¡Fuosh! El suelo se agrietó, destrozado por la gran potencia de mi espada de viento que continuó hasta dejar una gigantesca marca en una de las casas. Se suponía que eso terminaría esta pelea, pero supongo que Gyomei tenía demasiada experiencia como para ser eliminado así como así. Pero aún así, obligarlo a esquivarlo fue un logro. Me dirigió una sonrisa mientras gotas de sudor caían de su rostro. No se sorprendió, ni se humilló ni se enojó cuando lo obligaron a esquivar. Simplemente tenía una sonrisa de orgullo. La clase de sonrisa que tendría mi hermano mayor cuando le ganara en un juego de mesa. Respiración de piedra. Cuarto de este. Dijo y la succión del aire fue lo suficientemente fuerte como para mover mi cabello. Roca volcánica, conquista rápida. Ya lo dije antes, pero Gyomei era una montaña. Y esa montaña explotó como una erupción volcánica. Abrí los ojos de par en par mientras cada fibra de su cuerpo se recomponía hasta que pensé que se rompería por la tensión. Los humanos no podían usar el 100% de su masa muscular. Su cuerpo no lo soportaba. Sus huesos se quebraban y sus tendones se quebraban. Incluso yo solo pude usar el 100% de mi poder muscular brevemente con la ayuda de la respiración trueno. Pero justo ahora, Gyomei estaba haciendo precisamente eso. Sin embargo, sus huesos no estaban aplastados ni sus tendones se rompieron. Estaba bien. Su cuerpo se calentaba a un nivel ridículo y su sudor se evaporaba, produciendo vapor. Era como un volcán en erupción. El poder y la energía que lo rodean parecen sacudir el aire mismo. Eso, no me lo esperaba para nada. Ni siquiera mis ojos podrían haber predicho este resultado porque era simplemente imposible. Agarró las cadenas rotas con ambas manos. Apenas podía predecir su movimiento porque todos sus músculos estaban trabajando y tensándose.
Sabía que tenía que terminar esto en un instante. Arte esotérico. Estilos de respiración. Preparé mi cuerpo para superar sus límites. Respiración de tormenta. Onda de relámpago. La velocidad de la respiración trueno. La precisión de la respiración acuática. La fuerza de la respiración viento. Todo esto se redujo a un solo movimiento. Mi cuerpo dejó una imagen residual y, antes de que nada pudiera reaccionar, pasé a Yomei como un rayo y me detuve al otro lado. El sonido del ataque fue tan agudo que nadie, excepto Yomei, pudo oírlo. La frecuencia de la vibración casi hizo que todos los cristales se rompieran en un instante. Yomei se detuvo en su lugar y después de un segundo, el rosario que llevaba en el cuello se rompió y se cayó. Los rosarios cayeron al suelo uno a uno, pero por lo demás, salió ileso. Me aseguré de que así fuera. Me quedé en mi sitio. No para parecer genial, aunque lo era, sino porque literalmente no podía moverme después de usar 3 respiraciones seguidas. Mi cuerpo seguía sin poder soportarlo. Por otro lado, Yomei se puso de pie y declaró: perdí. Si hubiera querido, podría haberle cortado la cabeza en ese momento. Y así, a la edad de 16 años, me convertí oficialmente en el Ashira más fuerte. Para ser honesto, me costó más esfuerzo del que pensé que me costaría. Capítulo 67. A veces es difícil pensar en un título para el capítulo. Creo que lo titularé Pasan cosas. Punto de vista de Seiji. Después de que terminó mi duelo contra Yomei, mi cuerpo finalmente no pudo mantener más la imagen de fuerza y mis piernas se convirtieron en gelatina. Me tambaleé hacia atrás, pero antes de caer, sentí 2 suaves montículos presionando mi espalda. El familiar aroma de las flores me llegó a la nariz y sentí una ráfaga de aire cerca de la oreja. Ella me susurraba algo al oído pero no podía oírlo. Inmediatamente me concentré en mi cuerpo y, usándola como apoyo, logré incorporarme y recuperarme. Tras unos segundos de canalizar la respiración con esteroides, logré mantenerme en pie por mí mismo. Gracias, dije. Kanae me dedicó una pequeña sonrisa insegura. Luego se alejó de mi lado y fue con Yomei para ver cómo estaba. Mientras tanto, Sanemi, Hiyu y Tengen se me acercaron. Debo admitir que hoy estuviste más llamativo que yo, dijo Tengen primero, ya que me alcanzó primero. Eso fue increíble, Seiji. Oye. Sordo. Enséñame a usar la respiración mixta. Les sonreí, la verdad es que los extrañaba. Al fin y al cabo, eran mis amigos. Creo que primero necesitas aprender otro estilo de respiración antes de poder aprender la respiración mixta, respondió Hiyu a la demanda de Sanemi. Ah, cierto, es verdad. Hiyu vio una oportunidad y rápidamente dijo: si quieres, puedo enseñarte, no importa entonces. Solo tendré que dominar la respiración de viento hasta el punto de superar cualquier cosa rara que estés haciendo, me dijo Sanmei con fuego en la mirada. Mientras tanto, Hiyu estaba abatido. Su misión de acercarse a Sanemi y convertirlo en amigo había fracasado una vez más. Me reí entre dientes. Tu último movimiento fue tan rápido que ni siquiera yo pude seguirlo. Dime, ¿cómo logras tal velocidad? Dijo Tengen, y de la nada sacó una pequeña libreta para anotar. ¿Qué es eso? Pregunté. Ah, ahí es donde anoto cómo puedo volverme más llamativo / rápido, dijo encogiéndose de hombros. Entonces, ¿algún consejo? Era un tipo muy sensato. No sentía celos ni resentimiento al ver que yo era más rápido que él. Al contrario, simplemente estaba ansioso por aprender, incluso con alguien como yo, mucho más joven e inexperto que él. Las mujeres debilitan las piernas, dije, citando a Mickey de Rocky solo para burlarme de él. El horror absoluto en su rostro después de decir eso me hizo reír a carcajadas. La expresión contradictoria que siguió me hizo reír aún más. Era un conflicto de intereses. ¿Qué era más importante, sus mujeres o ser llamativo? Estoy bromeando contigo. Si quieres, te lo puedo enseñar cuando tengamos una misión conjunta, dije, y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar y una amplia sonrisa. No necesité enseñarle un estilo de respiración completamente diferente. Una forma de respiración de tormenta que pudiera usar como último recurso debería ser suficiente. Oye. ¿Cómo es que puede aprender? ¿Por qué Tengen solo pide una forma de aumentar su velocidad, no aprender respiración mixta? Es increíble que no lo entiendas, dijo Hiyu con cara seria. Bastardo. ¿Por qué sigues insultándome? No lo soy. Simplemente creo que se necesita una persona única para pasar por alto una diferencia tan obvia. Eso no sonó mejor. Los observé bromear con diversión.
Kanae confirmó que Yomei no había sufrido ninguna lesión, salvo la fatiga causada por liberar al 100% su fuerza muscular. Todos nos quedamos en el cuartel general, a veces teniendo discusiones importantes y serias, compartiendo nuestras ideas sobre el tema de la guerra contra los demonios, etc. Pero también teníamos bromas infantiles y chismes entre nosotros. Los sirvientes nos sirvieron té y disfrutamos de nuestra mutua compañía en la terraza por un rato antes de que la reunión de Asira llegara a su fin. Todos se fueron uno por uno a su territorio a completar su misión. Kanae y yo, por otro lado, planeábamos regresar a la mansión de las flores. Después de usar respiración de tormenta, 3 estilos de respiración a la vez, necesitaría un buen descanso antes de comenzar a cazar demonios. Pero justo antes de irnos, Lady Amane me detuvo y me dijo que su marido deseaba tener una conversación privada conmigo. Kanae dijo que esperaría, así que entré a la casa principal de la sede para encontrarme con Uyashiki. Escuché que querías hablar conmigo, dije. Estaba arrodillado en el centro de la habitación mientras él dormía en un futón cerca de la esquina. Sí, hay algo que debo discutir contigo respecto a tu prometido, dijo Uyashiki lentamente, seleccionando cada una de sus palabras con cuidado porque no podía dedicar mucha energía a decir tonterías. Estoy seguro de que crucé una línea que no debía, pero la he reclutado para el cuerpo de cazadores de demonios. Admito que sentí una oleada de ira cuando dijo eso. Estaba interfiriendo directamente en mis asuntos privados. Se había puesto en contacto con mi Mitsuri sin decirme nada. E ignoró mi decisión de mantenerla alejada de la guerra. Sabía que era lo suficientemente inteligente como para saber que no quería ponerla en peligro ni dejar que experimentara lo que todo cazador de demonios experimentaba. No me malinterpretes. Incluso antes de comprometerte con ella, ya la tenía en la mira, pues era una candidata con talento para convertirse en una cazadora de demonios, como te tenía a ti. Su cuerpo especial podría fácilmente llevarla al nivel de Asira. Una vez más, me sorprendió su capacidad para recopilar información. Recordé que existían teorías sobre la capacidad de la familia Uyashiki para predecir el futuro, ¿era cierto? Al principio, pensaba respetar tu decisión, pero hace 2 días, Mitsuri huyó de casa para buscarte. Quería convertirse en una cazadora de demonios como tú y luchar a tu lado, dijo Uyashiki. Eso calmó la ira que bullía en mi corazón. Era algo que podía imaginarme haciendo. Era adorable. Así que la ayudé, admitió. Suspiré. Supongo que era inevitable que se convirtiera en una cazadora de demonios. Quería protegerla, no solo su seguridad, sino también la de la oscuridad de la guerra y la crueldad. Pero si fue su decisión convertirse en una cazadora de demonios, no pude detenerla. En cambio, supongo que debería esforzarme en entrenarla y asegurarme de que fuera mucho más fuerte que su contraparte canónica para garantizar su seguridad. Solo quiero decir que protegerla así no es la mejor manera de hacerlo. Con su talento, estaría más segura si aprendiera a defenderse, en lugar de mantenerla como una damisela indefensa, dijo. Era cierto hasta cierto punto, pero estoy seguro de que tenía otros planes. Ganaría otro peón poderoso en su guerra contra Muzan Kibutsuji. No era el buen tipo que pretendía ser. Sabía lo despiadado que era y su obsesión por derrotar a Muzan. Nunca dudó en sacrificar a su esposa e hijos para derrotar al rey demonio. Está bien. Si de verdad es su decisión, no puedo hacer nada para detenerla, dije. Me alegra que entiendas a Seiji, dijo con una leve sonrisa. Y respecto a su sensei, envíala a Rengoku, dije inmediatamente. ¿Rengoku? Sí, es mi amigo y confío en él para que la entrene y la cuide. Que le enseñe y, cuando complete la selección final, la aceptaré como Tsuguko, dije. Me gustó mucho la relación de hermanos entre Rengoku y Mitsuri en el anime. Se parecían en muchos aspectos. Un cabello extraño, una obsesión enfermiza con la comida, una actitud positiva, etc. Además, el entrenamiento de Esparta de Rengoku debería ser beneficioso para su cuerpo especial, y aprender respiración Falme le ayudaría a desarrollar la respiración de amor, como en el canon. Si eso es lo que crees que es bueno, entonces lo haré, dijo. Si eso es todo, entonces me iré, dije y me despedí del moribundo. Adiós Seiji. Gracias por tu servicio. Salí de casa y me encontré con Kanae afuera. Luego nos dirigimos lentamente hacia la mansión de las flores para no cansarme más. Quizás era solo yo, pero Kanae se comportaba de forma extraña. También hubo un ambiente incómodo entre nosotras durante todo el viaje. Espero estar solo imaginando cosas y que Kanae no me estuviera mirando como una presa que no quería dejar ir. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy.
Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.